huéspedes. Me llamo Bernardo y empecé a pintar casas alrededor de los 25 años. Al principio lo hacía solo para la familia, más como una forma de sacar un dinero extra que como un trabajo fijo. Poco a poco la gente empezó a recomendarme y sin darme cuenta ya era algo que hacía seguido. A veces me hablaban para pintar una sola habitación, otras para una casa completa, y en algunas ocasiones también me pedían impermeabilizar techos, del sellador que se usa para la humedad y para que la construcción no se eche a perder cuando llueve. Así fue como una conocida de mi tía me pidió que le impermeabilizara el techo de su casa. No era una casa grande, así que sabía que no me iba a tardar demasiado. En ese tiempo la señora salió del pueblo y dejó las llaves con mi tía. Me tenía confianza porque era conocido de la familia, así que no hubo ningún problema. Me dijo que fuera el día que tuviera libre y que si era posible, cuando ella regresara ya estuviera todo listo. Esa semana me salieron algunos trabajos pequeños, pero al final decidí ir un jueves. La casa era de 2 pisos. La planta baja era amplia y las escaleras para subir al techo comenzaban en el 2.º piso. Recuerdo que subí todo el material a la azotea y comencé a trabajar. Me fui un poco tarde a propósito, porque no quería que el sol me estuviera pegando directo en la espalda. Para cuando ya iba casi a la mitad del trabajo, la luz del día empezaba a irse. Aún así, la casa tenía una lámpara en el techo que iluminaba lo suficiente, así que no me preocupé. Yo trabajaba de espaldas a la casita donde estaban las escaleras para bajar, y de vez en cuando tenía que darme la vuelta porque el bote con el impermeabilizante lo había dejado detrás de mí. En una de esas vueltas, por el rabillo del ojo, creí ver como si alguien se estuviera asomando. Fue algo muy rápido, como si una cabeza apareciera un segundo y luego se escondiera. En ese momento pensé que había sido mi imaginación. Al final estaba solo en la casa y ya llevaba varias horas trabajando. Seguí con lo mío, tratando de no darle importancia. Pero de pronto escuché claramente pasos bajando las escaleras. Eran pasos cortos, rápidos, como de alguien que tenía prisa. Dejé lo que estaba haciendo y pensé que la dueña llegó antes de lo esperado, aunque se me hizo raro. Me asomé por las escaleras y solo vi el camino hacia la 2.ª planta. Bajé y hablé en voz alta para ver si alguien había llegado, pero la puerta estaba completamente cerrada. Todo seguía con llave, exactamente igual a como lo había dejado cuando entré. En ese momento pensé que a lo mejor me estaba sugestionando, así que decidí no hacerle caso y subí de nuevo al techo. Pero algo empezó a cambiar. Cada vez que le daba la espalda a las escaleras, sentía una pesadez en los hombros, una incomodidad que no me gustaba nada. Había momentos en los que se me erizaba la piel sin razón. En uno de esos instantes sentí algo tan extraño que volteé el rostro con mucho cuidado, casi con miedo. Fue cuando lo vi. Era la cabeza de un niño asomándose por las escaleras. Sentí como la presión se me subió hasta las orejas, y en cuestión de segundos el niño volvió a esconderse. Justo después escuché otra vez los pasos bajando las escaleras, igual que antes. Sin pensarlo, bajé rápido detrás de él, porque creí que alguien se había metido a la casa sin permiso. Revisé lo que estaba abierto, el baño, la planta baja. Incluso abrí los gabinetes de la cocina, pero todo estaba vacío, no había nadie. Me quedé un buen rato en la planta baja, en silencio, esperando escuchar algo. De pronto oí pasos arriba, pero esta vez eran lentos, tranquilos. Subí las escaleras con mucho cuidado hasta la planta alta. Cuando llegué no había nadie. Intenté tranquilizarme diciéndome que tal vez había sido un espanto, como mi madre me decía desde niño, que hay almas que no pueden descansar en paz y se aparecen de esa manera. Recordé también que ella siempre decía que cuando pasan esas cosas, lo mejor es rezar un poco y la situación se calma. Aún así no pude terminar el trabajo en paz. En la azotea me sentía incómodo todo el tiempo. No podía dejar de mirar hacia las escaleras. En varios momentos escuchaba claramente cómo alguien empezaba a subirlas,
y cada vez que eso pasaba, mi mirada se iba sola para ese lugar. Ya casi estaba terminando, justo en la parte más cercana a las escaleras, donde tenía que poner el impermeabilizante con más cuidado, porque desde ahí se alcanzaba a ver cómo bajaban los escalones y también parte de la segunda planta. Desde ese punto la vista era clara, no había nada que estorbara, y por lo mismo yo no podía evitar voltear seguido hacia abajo. Cuando terminé esa sección y empecé a recoger el balde, giré el rostro casi por costumbre hacia las escaleras. Fue cuando lo vi con toda claridad. Había un niño de pie abajo de las escaleras, como si estuviera a punto de subir. No era una sombra ni algo que se moviera rápido, era una figura completa, quieta, viendo a mi dirección con la cabeza levantada. El miedo me entró de golpe. Sentí como el cuerpo se me tensó y lo único que pude hacer fue irme hacia una esquina de la azotea. Con las manos temblando, le marqué a mi hermano para pedirle que fuera por mí. Siempre me he considerado una persona respetuosa de lo paranormal. Nunca me he burlado de esas cosas, pero vivir algo así siempre me ha dado miedo. Cuando mi hermano llegó, escuché cómo se estacionó frente a la casa y bajó del coche. Lo oí abrir la puerta, pero ni siquiera levanté el rostro para ver alrededor. Solo bajé y le pedí que me acompañara para terminar el trabajo e irnos de inmediato. Él estaba tranquilo, como si nada, porque nunca he creído en ese tipo de cosas. Subimos juntos a la azotea y terminé lo que tenía pendiente. Mientras trabajaba intenté explicarle lo que había visto. Noté que se incomodó. Y es que no es lo mismo escucharlo como historia a imaginarte en esa situación, estando solo en una casa, y que de pronto alguien se asome justo donde están las escaleras. Peor todavía si escuchas claramente cómo alguien camina en la segunda planta. Es una sensación que se siente en todo el cuerpo, una incomodidad que no sabes cómo quitarte, aunque trates de mantener la calma. Después, cuando la dueña regresó, sí le comenté lo que había pasado. Ella me respondió como si fuera lo más normal del mundo. Me dijo que en su casa vivía un duende, que ese ser cuidaba la propiedad cuando ella no estaba. Lo que se le hacía raro era que se hubiera manifestado, porque según ella, el duende sabía que yo iba a ir a trabajar al techo. La verdad no le entendí mucho. Por lo que pude captar, la señora creía en la magia y veía a ese duende como una especie de guardián. Yo intenté explicarle que lo que había visto parecía un niño de verdad, por la silueta, por la forma de la cabeza, por cómo estaba parado. Ella me dijo que entonces lo mejor había sido que se me apareciera como niño, porque a veces se le daba por manifestarse como cosas más feas, como una cabra o incluso como seres mucho más oscuros. En ese momento preferí no preguntar más. Le agradecí el trabajo y me fui. Nunca volví a aceptar trabajar en esa casa. No porque tuviera algo contra las creencias de la señora, sino porque me daba escalofríos pensar que si regresaba, ese duende pudiera aparecerse de una forma más fea o más perturbadora. No te muevas de tu lugar. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Saludos comunidad del último huésped, me llamo Rosaura. Y cuando mi esposo falleció fue una pérdida que nos afectó profundamente, tanto a mí como a mis 3 hijos. Él era el pilar de la familia. Vivíamos en un pueblo, y eso de alguna manera nos ayudó a salir adelante, porque cuando mi esposo se fue, mis suegros estuvieron muy presentes, igual que mis padres, apoyándonos en todo momento. Algo que siempre voy a agradecerle es que nos dejó una casa propia y una pequeña propiedad. 2 años después, con mucho esfuerzo, logramos poner una tortillería. Fue un proceso muy duro, lleno de días difíciles, no solo para mí, sino también para mis hijos. El que más me preocupaba era el más pequeño, Humberto, que en ese entonces tenía 4 años. Él era muy apegado a su papá. Siempre estaban juntos, iban a todos lados. Verlo tan apagado me afectaba muchísimo.
A veces comenzaba a llorar sin motivo aparente y me decía que extrañaba a su papá. Yo, como madre, no sabía cómo explicarle que ya no estaba con nosotros y que no iba a volver. Lo que les quiero platicar ocurrió aproximadamente 3 meses después de que mi esposo ya no estaba. Empecé a notar algo extraño con Humberto. Por las mañanas, en varias ocasiones, lo encontraba durmiendo debajo de la cama. Al principio pensé que era miedo, o que simplemente lo hacía porque extrañaba a su papá. Le preguntaba por qué amanecía debajo, si nunca antes había tenido esa costumbre. A veces no me respondía. Solo me miraba sin levantar mucho el rostro y decía que le gustaba dormir ahí. Nunca me sostenía la mirada. Eso empezó a llamarme la atención. Pero en ese momento yo tenía muchas cosas en la cabeza. Estaba triste y sentía que mi realidad estaba un poco desordenada. La primera vez que lo encontré debajo de la cama fue muy angustiante. No lo encontraba por ningún lado, le hablaba y no respondía. Hasta que regresé a su cuarto y lo vi salir de abajo. Lo abracé fuerte y lo regañé, porque no quería que se escondiera de mí. Él solo me dijo que acababa de despertar. La segunda vez ya fui directo a revisar. Lo encontré en una esquina bajo la cama, dormido, con los brazos cruzados y el cuerpo hecho bolita. Con el tiempo eso se volvió algo recurrente. Por más que intenté hablar con él, nunca me decía nada claro. En una ocasión, cuando mi mamá se llevó a su nieto a pasear, yo me quedé revisando el cuarto. Abrí el ropero, moví los cajones y revisé debajo de la cama. No encontré nada, pero aún así sentí una incomodidad difícil de explicar. Todo cambió el día que mi pequeño me confesó por qué dormía ahí. Me dijo que dormía con su papá debajo de la cama. Lo que voy a decirles es algo que hasta hoy me cuesta trabajo recordar. Humberto me explicó que por las noches su papá lo llamaba con una voz tranquila. Decía que se ponía a un lado de la cama, como hincado, y desde la oscuridad le hablaba despacio. Ven, hijo, le decía. No tengas miedo, yo estoy contigo. Mi pequeño me aseguró que siempre le sonreía y que nunca le hablaba fuerte. Me lo decía con mucha seguridad, repitiéndome que su papá venía por las noches. Según él, su papá lo cuidaba y así podía dormirse. Lo que escuché no tenía sentido. Mi mente no encontraba forma de acomodar esas palabras. Hubo incluso una ocasión en la que decidí quedarme a dormir con Humberto en su cuarto. Pensé que si yo estaba, tal vez él se sentiría más tranquilo y dejaría esa costumbre. Me acosté a su lado, con la luz apagada, tratando de mantener la calma. Él, en cambio, estaba inquieto. Me decía en voz baja que su papá no tardaba en salir debajo de la cama, que ya iba a llegar. Esa espera fue muy difícil para mí. Ya habían pasado casi 3 meses desde que su papá no estaba, y aún así, él lo esperaba como si fuera algo normal. Me pedía que guardara silencio, que escuchara con atención, porque según él, pronto iba a llegar. Esa noche no pasó nada. Humberto terminó quedándose dormido, y yo también. Después de casi 1 hora de estar observando las sombras del cuarto, fijando la mirada en una esquina, con la sensación constante de que algo podía salir de ahí en cualquier momento. No puedo explicar por qué, pero estaba convencida de que algo iba a manifestarse. Después de eso, tomé la decisión de pedirle a uno de mis hijos mayores que durmiera con su hermanito, para que no se quedara solo. Él aceptó, aunque desde el principio me dijo que no le gustaba ese cuarto, que le costaba mucho trabajo dormir ahí. Un par de madrugadas después, vino hasta mi habitación y me dijo que ya no quería quedarse ahí. Comentó que el ambiente se sentía muy pesado, que se despertaba constantemente y que había momentos en los que sentía que no podía respirar bien. Lo más extraño era que solo él lo sentía. Yo no lo sentí cuando dormía ahí y Humberto tampoco se quejaba de nada. Tiempo después me ocurrió algo que me dejó todavía más incómoda. Yo estaba en la cocina cuando Humberto llegó corriendo y me dijo que quería que lo acompañara a su cuarto. Me aseguró que su papá ya había llegado. Dejé lo que estaba haciendo y lo seguí, aunque cada paso me costaba trabajo,
como si los pies me pesaran demasiado. Cuando entramos al cuarto, mi hijo se asomó debajo de la cama y me pidió que yo también mirara. Me quedé de pie unos segundos, intentando mantener la calma. Le sonreí y le pedí que se levantara, pero él insistía. «Mamá, ven», me decía. «Agáchate, mi papá está aquí, acostado en la esquina». Con mucho esfuerzo me incliné poco a poco y miré debajo de la cama. No vi nada. El espacio estaba vacío, solo sombras. Aún así, la sensación que me recorrió el cuerpo en ese momento fue muy difícil de soportar. Me levanté rápido y sentí un hormigueo en las piernas y en los brazos que tardó en desaparecer. Intenté explicarle una vez más que su papá estaba en el cielo, que desde ahí nos cuidaba y que siempre iba a estar pendiente de nuestra salud y bienestar. Él me escuchaba con los ojos llenos de lágrimas y me repetía que su papá estaba debajo de la cama. En ese punto, lo confieso, llegué a pensar en echar agua bendita por toda la casa, con la esperanza de que las cosas se calmaran un poco, porque lo que estaba viviendo no solo me preocupaba, también me estaba superando. Además de todo eso, empecé a notar algo que nunca antes me había pasado. No me gustaba quedarme sola en la casa. Era una sensación constante, como si necesitara que siempre hubiera alguien más conmigo. Antes podía estar tranquila, incluso de noche, pero ahora no. Por alguna razón, en varias ocasiones, sentía la necesidad de pasar por el cuarto de Humberto y mirar en dirección a su cama. Me quedaba unos segundos de pie, observando, pero nunca tuve el valor de inclinarme y ver qué había debajo. Algo dentro de mí me detenía. Puede sonar extraño, pero una noche escuché claramente como si algo se moviera con suavidad bajo el colchón. No fue un ruido fuerte, más bien algo leve, como un desplazamiento lento. Eso fue suficiente para que me invadiera el miedo. Lo único que pude hacer fue empezar a rezar, con la esperanza de que esa sensación se fuera. Pensé que con el tiempo todo se calmaría, pero una mañana ocurrió algo que jamás creí posible. Estaba terminando de barrer el cuarto de mi hijo. Como siempre, metí la escoba un poco debajo de la cama para sacar el polvo acumulado. En ese momento sentí que la escoba topó con algo. No era duro, era un bulto suave que ocupaba buena parte del espacio. Pensé que podía ser una caja o algún peluche. Empujé un poco más y sentí algo aún más extraño, como si estuviera tocando un cuerpo. Ese día estaba cansada y con la mente saturada. Así que sin pensarlo demasiado me hinqué y levanté un poco la sábana para ver qué era. Había una figura con forma de hombre sin cabello mirándome directamente. Sus dientes estaban completamente descubiertos. Me fui hacia atrás de inmediato y caí sentada, sin poder apartar la vista. Aún desde el suelo, esa cosa seguía observándome con atención. Digo que parecía un hombre porque eso fue lo primero que pensé. Tenía un rostro humano, pero al mismo tiempo había algo que no encajaba. Sus ojos se veían extraños, difíciles de describir. Era una mezcla perturbadora. Me quedé inmóvil por unos segundos. Estaba a poco más de 1 metro de distancia, pero aún así podía verlo claramente debajo del colchón. Estaba de lado, en una posición encogida. Ocupaba casi todo el espacio bajo la cama, y parpadeaba. No dejaba de mirarme. Tenía las 2 manos sobre el pecho, como si se estuviera cubriendo o protegiendo de algo. Yo sentí que el aire no me alcanzaba. Entonces grité con todas mis fuerzas, aún sabiendo que estaba sola en la casa. Salí corriendo del cuarto y no me detuve hasta llegar a la parte frontal de la casa. Recuerdo que había un almendro y me quedé ahí, llorando durante un buen rato. No entendía qué acababa de pasar ni cómo procesarlo. Mis manos temblaban y mi mente no encontraba ninguna explicación lógica para lo que había visto. Cuando por fin pude volver a ver a mi hijo con calma y sentarme a platicar con él,
Intenté preguntarle más cosas sobre cómo era su papá cuando venía a verlo por las noches. Humberto me dijo que siempre llevaba una camisa de manga larga, de cuadros, y lo abrazaba por la espalda, cruzando los brazos frente a su cuerpo, como si lo estuviera cuidando. No sé cómo explicar lo que sentí al escuchar eso. Solo quiero que se imaginen esa escena. Imaginen algo escondido debajo de una cama, abrazando a una criatura indefensa, haciéndole creer que es alguien a quien ama y en quien confía. Yo estoy convencida de que eso que vi no era humano. No sé cómo describirlo de otra forma. Era algo oscuro, algo que provocaba un miedo profundo, algo que jamás pensé que podría ver con mis propios ojos. A partir de ese momento tomé una decisión muy clara. Nunca volví a permitir que ninguno de mis hijos estuviera solo en alguna habitación de la casa. Siempre estaban acompañados entre ellos o conmigo. Además, mandé llamar a un sacerdote para que bendijera la casa, y junto con mi suegra y mi madre hicimos un rosario durante 9 días. No quise acercarme a brujos ni a curanderos. No soy una persona que crea en eso, aunque lo respeto. Mi madre me lo recomendó, pero yo sentí que lo único que podía ayudar, la fe y pedir protección. Y afortunadamente en los días siguientes eso fue lo que ocurrió. Mis hijos comenzaron a verse más tranquilos. Con mucho cuidado le preguntaba de vez en cuando al más pequeño si seguía viendo a su papá, sin insistir demasiado. Él me decía que ya no lo veía y que tampoco escuchaba nada debajo de la cama. Para ese entonces, Humberto ya no dormía en ese cuarto. Se quedaba conmigo y sus hermanos dormían en la habitación de al lado. Lo más extraño de todo es que nadie más presenció nada raro en la casa. No hubo más manifestaciones ni nada relacionado con mi esposo. Y aunque mi hijo vivió todo eso, él siempre creyó que se trataba de su papá. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi, ni cómo algo así pudo meterse en la mente de mi pequeño para hacerle creer que era un ser querido. Esa figura enorme debajo de la cama, sin cabello, con los dientes descubiertos, parpadeando sin dejar de observarme. Cada vez que lo recuerdo, siento cómo la garganta se me cierra. Han pasado muchos años desde que mi esposo ya no está con nosotros, y desde entonces no nos ha vuelto a ocurrir nada parecido, y sinceramente espero que nunca vuelva a pasar. Hay personas que me dicen que tal vez todo fue consecuencia de la pérdida reciente, o del estrés que vivíamos como familia, que pudo atraer cosas negativas. No lo sé, y siendo honesta tampoco me interesa saberlo. Lo único que sé es que ahora mi familia está tranquila. Eso es lo único que me importa, y con eso puedo seguir adelante. Ve por algo de beber y unas botanas, que las experiencias paranormales continúan. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Tobías, y cuando era más joven, en algunas ocasiones me encargaba de cuidar a mis sobrinas. Vivíamos en un pueblo donde había varias casas, pero la mayoría estaban bastante separadas entre sí. No era un lugar compacto, más bien todo estaba distanciado porque alrededor había mucha huerta de aguacate, que era prácticamente la actividad principal del pueblo. Normalmente me pedían que cuidara a las niñas cuando había fiestas. A mi tía no le gustaba llevarlas a ese tipo de eventos, principalmente por el ruido y porque la gente solía tomar y ponerse un poco agresiva. Prefería dejarlas en casa, y ahí era cuando me hablaba para que yo fuera a quedarme con ellas. Recuerdo que casi siempre llegaba alrededor de las 6 de la tarde. Me iba en bicicleta porque la casa quedaba como a unos 15 minutos de la nuestra, así que no era un trayecto pesado. En algunas ocasiones, cuando mis tíos regresaban tarde, se ofrecían a llevarme de vuelta o incluso me decían que me quedara a dormir en un cuarto que me prestaban. Pero también hubo veces en las que simplemente me regresaba solo en la bici. Quiero platicarles un poco de mi sobrina Brenda. Siempre fue una niña normal, muy cariñosa, de esas que buscan mucho el abrazo y la compañía. Pero hubo una ocasión en particular que sí me hizo sentir muy incómodo cuando me tocó cuidarlas. En ese tiempo Brenda tenía como 5 años y su hermana mayor unos 8 más o menos. Como muchos sabrán, en los pueblos es muy común que los niños tengan bastante libertad.
Salen de la casa, regresan, juegan alrededor sin que un adulto esté encima de ellos todo el tiempo. Normalmente todos se conocen y eso da una sensación de seguridad. Además, alrededor de la casa había muchos árboles. Todo parecía tranquilo. No había barrancos ni pendientes peligrosas, así que mis sobrinas entraban y salían como si nada. Durante el día eso era completamente normal. Aunque era su casa y conocían bien la zona, a las niñas les empezaba a dar miedo salir por la noche. Incluso ellas, que estaban acostumbradas a ese lugar, preferían quedarse adentro conforme oscurecía. Pero hubo una ocasión en particular cuando mis tíos me pidieron cuidarlas, que me pasó algo extraño y muy incómodo. Esa vez ellos no iban a regresar esa misma noche, sino hasta el día siguiente, porque la fiesta a la que iban era en otro estado. Recuerdo que llegué como siempre. Estuve con las niñas, cenamos tranquilos y desde el inicio ya estaba contemplado que yo me quedaría a dormir ahí. Mi tía me arregló un cuarto y me dijo que si quería algo de comer, el refrigerador estaba lleno y que cualquier cosa podía llamarla sin problema. Antes de acostarme incluso le mandé un mensaje para decirle que todo estaba bien y que las niñas ya estaban dormidas. En ese tiempo en el pueblo teníamos la costumbre de no ponerle seguro a las puertas. Como todos nos conocíamos, era algo normal. Pasaba en la casa de mis tíos, en la de mis papás y en la de muchas personas de la comunidad. Esa noche yo dormí con la puerta de mi cuarto completamente abierta, más que nada por si las niñas se despertaban o necesitaban algo. No dormí mucho. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana. No sé si les ha pasado, pero hay momentos en los que uno abre los ojos sin saber por qué, con una sensación rara en el cuerpo, como inquietud. Eso fue exactamente lo que me pasó. Me moví un poco en la cama y después de unos minutos me levanté. Fue entonces cuando noté que la puerta del cuarto de las niñas estaba abierta. Me asomé y solo vi a la mayor dormida. No quise despertarla, pensé que la pequeña había ido al baño. Fui a buscarla, pero no estaba. Antes de regresar para despertar a su hermana, me di cuenta de que la puerta del patio trasero estaba abierta. Me acerqué con cuidado para asomarme, y justo antes de llegar al borde, la vi. Mi sobrina estaba en una esquina del patio, sentada de espaldas, como jugando. Estaba hablando con alguien, aunque no había nadie con ella. Todo el lugar estaba completamente oscuro. Tenía el rostro levantado, como si estuviera viendo a una persona más alta que ella. No alcanzaba a distinguir bien lo que decía, pero hablaba bajito, susurrando, y eso era suficiente para ponerme incómodo. En ese momento sentí como el frío me recorrió todo el cuerpo. Eran las 2 de la mañana. No había ninguna lógica para que una niña estuviera jugando a esa hora en el patio, mucho menos hablándole al vacío. Además, me di cuenta de que había sacado la casita de sus muñecas del cuarto. Me quedé en silencio unos segundos y después la llamé por su nombre. Ella volteó y me miró asustada. Le pregunté qué estaba haciendo y me respondió que estaba jugando. La regañé y le pedí que se metiera a la casa, que ya era muy noche y hacía frío. Se levantó rápido y regresó con una de sus muñecas en la mano. Ya adentro le pregunté con quién estaba hablando, pero me dijo que con nadie. Entonces le pregunté por qué había salido al patio a esa hora. Solo me respondió que quería jugar. Era evidente que me estaba mintiendo. Se le notaba en la cara. Siempre que mentía, giraba el rostro hacia un lado, evitando mirarme. Aún así la acompañé a su cuarto. La acosté y en ese momento su hermana mayor se despertó. Fue ahí cuando le conté lo que había estado haciendo la pequeña, y por su reacción entendí que no era la primera vez que pasaba algo así. No quise preguntar más en esa madrugada. Me sentía demasiado incómodo y a mí me tocaba dormir solo. Las dejé acostadas y les pedí que no salieran del cuarto hasta la mañana si querían jugar. Antes de irme a dormir me asomé por la ventana de la cocina, en dirección a donde estaba la casita de las muñecas. Todo estaba en su lugar. La casita en una esquina del patio y detrás solo oscuridad.
Pensé en salir a meter todo eso, pero preferí quedarme dentro. Me metí a mi cuarto. Intenté dormir con la puerta abierta, pero la incomodidad no me dejaba. Así que la cerré sin ponerle llave y me quedé atento por si las niñas necesitaban algo. Esa noche me costó mucho trabajo volver a cerrar los ojos. Al día siguiente, ya con luz, sí le pregunté a la hermana mayor si eso que había hecho la pequeña ya había pasado antes. Me respondió que sí, pero lo dijo como si fuera algo completamente normal. Me explicó que en varias ocasiones se despertaba en la madrugada, aunque casi siempre sus papás no se daban cuenta de que se salía hasta el patio a jugar. Solo recordó una vez en la que mi tío sí la regañó muy fuerte, porque se dio cuenta de que estaba fuera y hacía demasiado frío para andar despierta a esa hora. Le pregunté si sabía si su hermanita jugaba con alguien o si alguna vez había dicho algo al respecto. Mi sobrina me respondió que la pequeña decía que jugaba con un niño que venía de las huertas de aguacate. Eso fue lo que de verdad me incomodó, porque no es lo mismo pensar que una niña se levanta a jugar sola, a imaginarla en la madrugada, con las muñecas, cerca de un montón de árboles oscuros, mirando hacia arriba como si estuviera hablando con alguien mucho más alto que ella. Cuando mi tía llegó sí le conté lo que había pasado, pero le pedí que no regañara a mi sobrina. Solo le dije que pusiera un poco más de atención durante las madrugadas. Ella me respondió con mucha calma que ya tenía pensado llevarla a que le hicieran una limpia, porque a veces decía cosas raras cuando estaba en la casa. Comentó que en algunas ocasiones la niña decía ver a un niño que jugaba con ella, y que además varias mañanas se daban cuenta de que algunos juguetes aparecían movidos de lugar. Incluso me contó que una vez había dejado algunos juguetes en el patio y que al día siguiente estaban regados por todos lados, como si alguien hubiera jugado con ellos. Lo extraño era que en esa ocasión las niñas no estaban en la casa, habían salido a visitar a una tía. Mi tía me decía todo eso como si estuviera uniendo los hilos de varias cosas extrañas que habían pasado antes, tratando de darle una explicación a lo que yo había vivido esa noche. Yo la verdad no sé qué fue lo que pasó realmente, solo sé que fue una experiencia muy incómoda, de esas que no se te olvidan fácilmente. Hoy en día mi sobrina ya tiene 23 años y estas cosas quedan más como historias que se cuentan cuando la familia se reúne o cuando se recuerdan anécdotas de la infancia. Cuando le pregunto qué era lo que veía en ese entonces, ella me jura que jugaba con un niño. Dice que tenía cuernitos en la cabeza y que sus ojos eran completamente oscuros, incluso la parte blanca que nosotros tenemos. Y eso es algo que hasta el día de hoy me sigue provocando escalofríos. Ve por algo de beber y unas botanas, que las experiencias paranormales continúan. Saludos, comunidad del último huésped. Antes de tener una plaza fija, estuve trabajando en varias partes de México como profesor. Los primeros años fueron complicados porque casi siempre me mandaban lejos de mi familia y de la gente que conocía. Tenía que permanecer varios meses en zonas altas de la sierra, muchas veces sin acceso a un teléfono para comunicarme con mis seres queridos, algo que al principio me pesaba más de lo que imaginaba. Mi nombre es Saúl, y lo que voy a contar me ocurrió cuando tenía 23 años, justo al comenzar mi carrera como profesor de primaria. Por influencia de mi madre fue que decidí estudiar eso. Ella siempre me decía que sería una profesión con trabajo seguro, y con el tiempo comenzó a gustarme de verdad. Poco a poco le tomé cariño, sobre todo porque siempre me ha gustado la energía de trabajar con niños. Es cierto que puede ser muy cansado. En la primaria los alumnos suelen ser inquietos y escandalosos, pero también son sinceros y eso hace que todo valga la pena. Este ya era mi segundo servicio. El primero lo había hecho en una comunidad de mi mismo estado, así que llegué mentalizado a estar desconectado del mundo durante varias semanas o quizá meses. Viajé desde mi pueblo, en el estado de Michoacán. Me dieron indicaciones de quedarme en la central de autobuses del pueblo y esperar ahí al dueño de la casa donde me quedaría. El trayecto fue casi 8 horas y llegué muy cansado cerca de las 4 de la tarde.
Al bajar del autobús, vi una camioneta negra esperándome. La manejaba un hombre que parecía tener algunos años más que yo. Se presentó como Francisco, hijo de Marco, el dueño de la casa. Me explicó que su padre no había podido ir por mí debido al trabajo. Le respondí que no había problema. Francisco me comentó que la comunidad donde estaba el rancho de su padre se encontraba a unas 2 horas de camino. Dijo que pasaríamos antes a una tienda por si necesitaba comprar algo. Le dije que no era necesario, pero insistió, asegurando que no tendríamos muchas oportunidades de bajar al pueblo para abastecernos. 30 minutos después, íbamos rumbo a lo que sería mi nueva casa durante los próximos meses. En el camino comenzamos a platicar. Francisco había trabajado toda su vida en el rancho de su padre. Me contó que vivía con él y con su hermana. No mencionó nada sobre su madre, así que preferí no preguntar. Conforme avanzábamos, dejamos el pueblo atrás. Las casas comenzaron a hacerse cada vez más escasas hasta que llegó un punto en el que solo se veía vegetación rodeando el camino de tierra. Francisco me dijo que la comunidad estaba muy emocionada por recibirme, que llevaban meses pidiendo un profesor sin éxito y que había varios niños con muchas ganas de aprender. Por la información que tenía, sabía que no se trataba de una comunidad pequeña. Alrededor de 15 niños recibirían clases conmigo, algo que me pareció perfecto. Siempre he creído que mientras menos alumnos haya, mejor se aprende. Justo antes de que anocheciera llegamos. Había más casas de las que esperaba, aunque Francisco explicó que varias estaban vacías. Algunas personas se habían ido a pueblos más grandes en busca de mejores oportunidades, aunque también habían llegado familias nuevas. Pasamos el pueblo y me dijo que el rancho de su padre estaba unos minutos más adelante, donde yo me quedaría para estar más cómodo. Así fue. Poco después llegamos a una casa mucho más grande que las demás. Era evidente que el dueño tenía un mayor poder adquisitivo. Francisco estacionó la camioneta junto a otras 2 que parecían usarse para el trabajo. El patio delantero era amplio, lleno de plantas, con sillas y hamacas colocadas frente a la casa. Un hombre con sombrero salió a saludarme. Se presentó como Marco, el dueño del rancho. Se disculpó por su aspecto, explicando que acababa de terminar de trabajar y no había tenido tiempo de arreglarse. A su lado estaba una joven, su hija Andrea, quien me saludó de mano con una sonrisa amable. Me invitaron a pasar y Francisco me mostró rápidamente la casa. Era grande y espaciosa, sencilla pero muy bien cuidada y decorada. Mi cuarto era perfecto, tenía una cama, una mesa de trabajo y mucho espacio. Me sorprendió bastante, incluso era mejor que el cuarto que tenía en casa de mis padres. Esa noche cenamos juntos y después de una charla breve me fui a descansar. La familia era muy amable. Platicamos sobre lo difícil que había sido para Marco conseguir que enviaran a un profesor al rancho. Él fue quien hizo todo el papeleo y presionó para que asignaran a alguien. En verdad quería que los niños del pueblo aprendieran y se prepararan. Francisco comentó que la escuela no era lo suyo. Andrea, en cambio, era más aplicada y había aprendido a leer y escribir gracias a sus amigas del pueblo y a las clases que tomaba cada vez que llegaba un profesor o profesora. Aquella noche me dormí tranquilo. Todo parecía haber comenzado bien y esperaba que así continuara durante el resto de la temporada. A la mañana siguiente fue Francisco quien fue a levantarme. Eran alrededor de las 8 de la mañana y me dijo que el desayuno ya estaba servido. La ducha no estaba dentro de mi habitación. Tenía que salir al pasillo para entrar al cuarto de baño. Era un pasillo largo. Desde ahí se accedía a todas las habitaciones de la casa. Mi cuarto estaba casi al final. Salí y caminé hacia el baño que se encontraba a la mitad del pasillo. Me di una ducha rápida y cuando regresaba fue cuando pude verla por primera vez. En el cuarto donde terminaba el pasillo, justo frente a mí, había una silueta del tamaño de una persona. Al principio me asusté, luego pensé que podía ser Francisco o Andrea. Pero cuando me acerqué para entrar a mi cuarto, me di cuenta de que era una estatua. Era un esqueleto con una túnica blanca, colocado justo frente a la puerta.
El cuarto estaba completamente oscuro y lo único que lo iluminaba eran varias veladoras en el piso. No tardé en reconocerla. Era la santa. Una figura muy conocida en mi pueblo y en mi estado. No voy a negar que un escalofrío me recorrió el cuerpo. La estatua era casi de mi estatura, y eso que soy una persona alta. Sentí como la garganta se me cerraba y el corazón comenzaba a latir más rápido. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Intenté no prestarle más atención a lo que había visto. Me repetí que no era asunto mío en qué creían ellos y en qué no. Yo estaba para cumplir con mi trabajo, nada más. Ese día pasó tranquilo, aunque no voy a negar que entrar a ese pasillo me inquietaba. Desde el inicio podías verla y la puerta siempre estaba abierta. Era lo primero que veías al entrar. Me impresionaba no haber notado su presencia la noche que llegué. Recuerdo que los primeros días se pasaron muy rápido. Francisco fue el encargado de llevarme al pueblo para presentarme con los alumnos y con los padres de familia. Honestamente, la gente era muy agradable, atenta y servicial, algo que hizo que me adaptara rápido a la comunidad. La primera semana transcurrió sin mayores novedades. Como el pueblo era pequeño, había varios retos como profesor. Aún así me sentía motivado. Una noche, mientras preparaba las clases para la semana, estaba en mi cuarto cerca de la 1 de la mañana. Trataba de evitarlo, pero el sueño me estaba ganando. Había tomado mucho café, aunque no ayudó como esperaba. Lo único que provocó fue que me dieran muchas ganas de ir al baño. El problema era que no quería salir de mi habitación. Uno de los motivos principales era la imagen de la santa al final del pasillo. Aunque no miraras directamente hacia ese cuarto, al caminar sentías una pesadez en los hombros. Podría decir que era más incómodo darle la espalda que verla de frente. Intenté no darle vueltas al asunto. Salí de mi cuarto y caminé rápido hacia el baño. En menos de 3 minutos ya estaba de regreso en el pasillo. Traté de no mirar, pero fue imposible. En cuanto levanté la vista pude verla. Ahí estaba, al fondo, con las veladoras encendidas y las sombras marcando su manto blanco. Sentí que las piernas me flaquearon por un momento. Supuse que lo que más imponía era su tamaño. Me acerqué a mi cuarto sin poder quitarle los ojos de encima. Me preguntaba por qué simplemente no cerraban la puerta. Después de pensarlo unos segundos, lo hice. Me acerqué lo más que pude. Había una brisa fría recorriendo el pasillo. Tomé la manija y cerré la puerta. La noche quedó en completo silencio. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. Permanecí despierto unos minutos más, aunque el sueño no tardó en vencerme. Me acosté y casi de inmediato me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó cuando escuché golpes en la pared de mi habitación. Estaba medio dormido cuando abrí los ojos e intenté identificar de dónde venía el ruido. No tardé en darme cuenta. Venía de la pared. Alguien golpeaba desde el cuarto de al lado. Al principio no lograba ubicar cuál era, hasta que reaccioné. Era la habitación donde estaba la santa. Me desperté por completo. Los golpes eran fuertes, no venían de un solo punto, parecían darse en toda la pared. En la oscuridad me senté en la cama. Mi cuerpo volvió a ponerse en alerta. El sonido se intensificó. Lo compararía con alguien aventándose una y otra vez contra el muro. Eso me pareció muy extraño, sobre todo porque en esa habitación no dormía nadie. Andrea me lo había dicho. Me levanté y encendí la luz. Fue en ese momento cuando el sonido se calmó. Me quedé de pie, sin moverme, tratando de entender qué estaba pasando. Lo único que se me ocurrió fue que tal vez todo había comenzado porque cerré la puerta del cuarto, aunque no tenía mucho sentido. Salí al pasillo y asomé la cabeza. La habitación seguía cerrada. Me acerqué y abrí la puerta. Todo estaba exactamente igual. Ahí estaba ella, con las veladoras encendidas iluminando su figura. No me quedé mucho tiempo. Me di media vuelta y regresé a mi habitación. Tardé bastante en volver a dormirme, pensando en lo que había ocurrido. No voy a mentir, aún debajo de las sábanas no quería abrir los ojos.
Me sentía muy nervioso. Un fin de semana, Francisco se ofreció a llevarme a dar una vuelta por uno de los cultivos de su padre. Se dedicaban a la cosecha de mango y según él les iba muy bien. Recorrimos parte del terreno y cuando íbamos de regreso a la casa, la noche comenzaba a caer, aunque todavía había suficiente claridad. Mi atención estaba puesta en la carretera. Por alguna razón, ese tipo de trayectos me relajaban. «¿Te puedo decir algo?», dijo Francisco en voz baja. Le respondí que no había problema. La puerta del final del pasillo no la cerramos. Al principio no entendía a qué se refería, pero unos segundos después lo capté. Hablaba de la puerta del cuarto donde tenían a la santa. Volté a verlo, aunque él mantuvo la vista fija en el camino. Siempre se tiene que mantener abierta, incluso de noche. Sentí como la garganta se me secaba. Tenía muchas preguntas en la cabeza, pero no sabía qué decir. Hablar del tema se sentía raro, incómodo. ¿Por qué?, pregunté armándome de valor. Francisco guardó silencio por un momento. A ella no le gusta, se enoja cuando se la cierran. Fue como si me colocaran un bloque de hielo en el cuello. Sabía perfectamente a qué se refería, y por alguna razón, escucharlo tan directo me dio miedo. «Entiendo», respondí en voz baja. No pregunté nada más y tampoco volví a tocar el tema. Sentía una presión en el pecho que no me gustaba. Esa noche no pude dormir pensando en lo que estaba al lado de mi cuarto. Tenía miedo, pero era distinto. No era el típico miedo a lo paranormal o a lo desconocido. Era miedo a lo que había escuchado aquella noche. Me repetía una y otra vez cómo era posible. Afortunadamente, en los días siguientes todo continuó normal. Intentaba enfocarme en mis clases y cuidar hasta el más mínimo detalle. Mis alumnos eran pequeños muy simpáticos. Algunas veces me llevaban dulces o frutas, sobre todo mangos. La escuela donde trabajaba tenía un solo salón, muy pequeño aunque agradable. Alrededor había muchos árboles. Durante el receso me gustaba jugar con los niños. Había un pequeño patio donde corrían por todos lados. Era común verlos partir con sus mochilas en la espalda, caminando por el sendero. En otras ocasiones, los padres de familia iban por ellos y aprovechaban para platicar un rato o invitarme a comer. Al principio no aceptaba las invitaciones. Me daba algo de vergüenza, pero poco a poco me fueron abriendo las puertas de sus casas hasta que una tarde acepté. Pensé que sería agradable cambiar un poco de aire. La familia que me había invitado era muy humilde y desde que llegué me hicieron sentir como en casa. Prepararon arroz con frijoles y una salsa deliciosa. Su hijo se llamaba Pablo, era el menor de sus hermanos. Platicamos sobre cómo me había sentido en los últimos meses. Les dije que bien, que todo estaba saliendo mejor de lo planeado. En eso, la mamá de Pablo me preguntó cómo me sentía en la casa donde vivía. Le respondí que todo estaba en orden, que me habían tratado muy bien y que la familia de don Marco era amable y atenta. ¿A poco a usted no le da miedo en lo que ellos creen?, la pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no entendía muy bien. En la santa, no sé si usted sepa que ellos creen en eso. Reí nervioso tratando de disimularlo. El esposo intervino diciendo que había muchos rumores en el pueblo sobre ese tema. No quería entrar demasiado en la conversación, aunque también sentía curiosidad por saber qué se decía. El hombre explicó que después del fallecimiento de la esposa de don Marco, él se había acercado mucho a ese ser. La mujer añadió que quería vengarse del hombre que le había arrebatado la vida a su esposa años atrás, que deseaba que se arrepintiera. Eso era lo que se decía en el pueblo. Nadie dudaba del buen corazón de don Marco ni de lo amable que era, pero todos sabían del monumento que tenía en su casa. Ese que estaba al final del pasillo. Nunca le ha visto el cuello a don Marco, dijo la mujer. Lleva la santa bañada en oro colgando. Intenté cambiar de tema. No me parecía correcto hablar así de las personas con las que vivía, y creo que los papás de Pablo lo entendieron. El resto de la noche pasó tranquila, aunque no quise quedarme hasta tarde. Me despedí y regresé al rancho. Esa noche me sentí extraño.
La casa siempre había tenido una vibra rara, pero ahora, con todas esas ideas en la cabeza, la sensación era más incómoda. Pensé muchas cosas, incluso me inventé historias ridículas. Decidí que lo mejor era dormir. No ganaba nada preocupándome sin razón. Al poco rato me desperté. Escuché como si alguien intentara abrir la puerta. Medio dormido pensé que lo había imaginado, pero no. Alguien estaba moviendo la manija. Desde la cama podía ver cómo la luz del pasillo se filtraba por debajo. No había sombras, aún así la manija seguía moviéndose. Por suerte había puesto el seguro. Mi cuerpo entró en alerta de inmediato, como si supiera de qué se trataba. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que ella quería entrar a mi cuarto, aunque no entendía por qué. Cerré los ojos y, por infantil que parezca, me tapé de pies a cabeza. Me repetía que pronto se iría, que no pasaba nada, pero el sonido continuaba, cada vez más insistente. Con el corazón acelerado, le dije en voz baja que le tenía respeto, que no estaba ahí para hacer nada malo, que solo había ido a ayudar a la comunidad. Mi voz temblaba y la respiración se me iba. Era como si alguien jugara con el picaporte, como si la situación le resultara divertida. El sonido cesó. El silencio volvió a llenar la casa. Me quedé mirando hacia la puerta por un buen rato. Al día siguiente le pregunté a Francisco. Me miró serio y me dijo que no había sido él, tampoco su hermana. Creo que para ese momento ambos sabíamos qué estaba pasando. Habían pasado ya varios días desde aquella vez en que intentaron entrar a mi cuarto. Todo parecía haberse calmado dentro de la casa, aunque el ambiente seguía sintiéndose pesado. Hasta ese momento mis interacciones con Marco habían sido pocas. La mayor parte del tiempo se la pasaba trabajando en el campo. Sus hijos eran quienes se encargaban de la casa. A mí la escuela me absorbía bastante y en cierto modo eso me ayudaba. De vez en cuando le daba clases a Andrea, la hija de Marco. No era algo formal, más bien un favor personal. Fue ahí cuando me di cuenta de que la muchacha era muy inteligente. Me resultaba extraño que quisiera seguir ahí con su padre. En una ocasión se lo comenté. Me respondió que nunca había ido a la escuela, algo que me tomó por sorpresa. ¿Y no te gustaría poder ir a una universidad?, le pregunté. No respondió, simplemente siguió escribiendo. Creo que no, me gusta vivir aquí con mi padre y con mi hermano. No sé si podría dejar mi casa, dijo en un tono apagado. En cierta ocasión me quedé hasta tarde en el salón de clases. Estaba revisando unos trabajos que les había dejado a mis alumnos y el día se me pasó muy rápido. Perdí por completo la noción del tiempo. Cuando me di cuenta ya eran casi las 8 de la noche. No quedaba luz del sol, solo la luna iluminando los campos alrededor. Guardé mis cosas y me subí a la bicicleta para regresar. Pensé que no tardaría mucho. Comencé a pedalear. El trayecto era plano, con algunas curvas y muchos árboles a los lados. Por la noche la temperatura bajaba bastante, y como llevaba ropa ligera, el frío se volvía incómodo. No llevaba ni 3 minutos desde que dejé la escuela atrás, cuando empecé a sentir que la oscuridad era demasiado profunda. El sonido de los animales alrededor hacía que todo se sintiera más tenso. Iba girando en una curva cuando, al fondo del camino, vi una silueta. Estaba casi a la mitad de la carretera. Forcé la vista y me pareció distinguir un toro, uno muy grande. Tenía la impresión de que me observaba con atención. En mi mente pensé que cuando estuviera lo suficientemente cerca, el animal se movería hacia un lado. Pero ya me había acercado bastante y el toro seguía ahí, en medio del camino. Cuando entendí que no iba a moverse, giré el manubrio hacia la derecha. En ese momento, el animal se desplazó rápido hacia el lado contrario, dejándome pasar. Al cruzar a su lado, volteé la cabeza, esperando verlo ahí, pero no había nada. Casi me caigo de la bicicleta. Frené en seco sin dejar de mirar el camino. Ese animal era enorme. ¿Hacia dónde se había ido? Miré alrededor, pero no había nada. Solo árboles y el mismo sonido de los animales en la noche. Con miedo retomé el camino,
ahora con una sensación extraña apretándome el pecho. Lo único que quería era llegar a casa. Estaba ya poco más de medio camino cuando a lo lejos vi otro bulto. Esta vez no era tan grande como el toro. Parecía más bien la silueta de una persona parada al lado de la carretera. No podía distinguirla bien porque aún estaba lejos, aunque les seré sincero, desde el primer momento sentí miedo. La silueta parecía estar cubierta por una bata negra. No se movía y tampoco parecía mirarme. Su cabeza estaba inclinada al suelo, como si estuviera ligeramente encorvada. Conforme me acerqué, noté que sostenía algo en la mano. Al principio pensé que era un bastón, pero al fijarme mejor, distinguí algo en la punta. Parecía un cuchillo. Luego entendí que no lo era. Era una guadaña. Fue ahí cuando brinqué de la bicicleta. Esta quedó atravesada a mitad del camino mientras yo trataba de mantener el equilibrio después de bajarme de golpe. Sentí como el cuerpo se me venía abajo. No sabría explicarlo de otra forma. Era una sensación de terror absoluto. Aquello que estaba al final del camino se parecía demasiado a la figura que estaba en el rancho de Don Marco, a la estatua de la santa. No sabía qué hacer, ni siquiera podía correr. No recuerdo cuánto tiempo permanecí ahí, pero la sensación de estar acorralado volvió a invadirme. Entonces esa cosa comenzó a caminar entre los árboles hasta detenerse en una esquina. El manto cubría su rostro, aunque su cabeza estaba girada hacia mí, como si me indicara que podía continuar mi camino. Seguía con toda su atención puesta en mí. Con las manos temblando tomé la bicicleta. Como pude me subí de nuevo. Intenté pedalear, pero el miedo me lo impedía. Me concentré únicamente en mis pies sobre los pedales. Avancé cuando logré mantener el equilibrio y seguí sin detenerme. Cuando regresé al rancho, por fortuna nadie me vio entrar. Crucé el pasillo sin mirar hacia el fondo. No quise confirmar si la puerta seguía abierta. Me encerré en mi cuarto, intenté tranquilizarme, tratando de entender qué era lo que había visto. No lograba comprender nada de lo que estaba pasando. Lo único que quería era irme de ahí. No deseaba pasar una noche más en ese lugar. Pensé en tomar mis cosas en ese mismo momento y marcharme. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, muy temprano, le pedí a Francisco que si podía hablar con su padre. Cerca de las 9 de la mañana, estaba sentado en la cocina, frente a Marco. Le expliqué en voz baja y sin mirarlo directamente que no podía seguir trabajando ahí. El hombre guardó silencio. Le pedí que si no era mucha molestia, me llevaran de regreso a la estación de autobuses. Marco me observaba con atención. «Es por ella, ¿verdad?», me dijo. No respondí, pero el silencio fue suficiente. Me habló con sinceridad, agradeció que respetara sus creencias y su forma de vivir. Dijo que eso hablaba bien de mí. Reconoció que lo que estaba ocurriendo me daba miedo, pero también me explicó que me necesitaban ahí. Los niños me tomaban como ejemplo y su hija estaba aprendiendo mucho conmigo. No quería que me fuera. Lo miré a los ojos. El hombre estaba siendo honesto. «Lo que pasa es que ella está celosa de ti», dijo con el semblante serio. No entendía a qué se refería. Entonces me explicó que la santa siempre había sido la protectora de su hogar y de sus hijos, la encargada de cuidarlos y velar por su bienestar. El problema, según él, era porque había alguien nuevo en la casa y le estaba costando acostumbrarse. Hablaba de ella como si fuera una persona más viviendo bajo ese techo. Eso me provocó un escalofrío. Me dijo que no le tuviera miedo, que era buena y que los había ayudado mucho. Estaba seguro de que con el tiempo se acostumbraría a mi presencia y todo mejoraría. Yo pasaba tiempo con sus hijos, convivía en la casa, y según él eso a ella no le gustaba. Aún así, insistió en que no había nada que temer. Dijo que yo tenía buenas intenciones y que era un buen muchacho. No voy a negar que me sentí raro oyendo esas palabras, pero de alguna manera le creía. Platicamos un rato más, y al final acordamos que me quedaría algunos días adicionales para ver cómo avanzaba la situación. Antes de despedirnos, añadió algo que se me quedó grabado.
Aunque no lo entiendo, dijo. Fue ella quien te trajo hasta acá. No sé por qué ahora se comporta así contigo. Nos despedimos con un apretón de manos y un abrazo. Los días siguientes en el rancho me sentía distinto. Supongo que tenía más que ver conmigo que con lo que ocurría alrededor. Vivía en constante alerta, aunque francamente no pasó nada fuera de lo normal. Todo estaba tranquilo. La familia me trataba igual que siempre, en el pueblo también. Incluso dentro de la casa el ambiente se sentía más ligero, como si algo se hubiera acomodado. No había sobresaltos ni situaciones extrañas. Un día, mientras me quedaba dormido en una de las hamacas del patio, don Marco se acercó y me preguntó cómo me sentía. Le respondí que bien, que todo estaba tranquilo por el momento. Sonrió, me puso la mano en el hombro y me dijo que esperaba de verdad que me quedara con ellos, que hacía mucha falta alguien como yo en ese lugar. Le devolví la sonrisa, sin saber muy bien qué decir. Y así fue. Me quedé con ellos hasta el final de mi contrato. No sé en qué momento cambió todo, pero el miedo se fue. Los pensamientos que me inquietaban también desaparecieron. Por las noches entraba a mi habitación, ya no despertaba sobresaltado en la madrugada. No voy a negar que la figura al final del pasillo seguía siendo imponente. Aún así ya no me provocaba miedo. Lo que sentía ahora era respeto. Los momentos que viví en ese lugar fueron extraños. Hay muchas cosas que incluso hasta hoy no puedo explicar. Lo único que tengo claro es que existen cosas allá afuera que no conocemos. Y quizá está bien que así sea. No siempre tenemos que entenderlo todo. Lo importante, al menos para mí, es respetar aquello que no conocemos. Nunca sabemos con qué podemos encontrarnos. Tampoco sabemos si son nuestras decisiones las que nos llevan a ciertos lugares, o si hay otras fuerzas moviéndonos sin que nos demos cuenta. Han pasado ya varios años y sigo en contacto con Francisco y su familia. Siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Me abrieron las puertas de su casa y, más importante aún, me hicieron sentir parte de ellos. Comprendo su forma de vivir y, siendo honesto, les tengo un profundo respeto. A veces pienso que no fui yo quien llegó ahí por casualidad, sino que de alguna manera fue ella quien me eligió. Mis queridos huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Y sobre todo, aprovecho para agradecer todo el amor al canal y los relatos. Es un placer que nos permitan entrar en sus vidas y a sus rutinas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.